Atención, Petro en aprietos. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, se encuentra acorralado por el Senado y la Cámara de Representantes, y ahora se ve forzado a reconocer a Edmundo González Urrutia como el presidente electo de Venezuela, tras haber ganado las elecciones presidenciales del pasado 28 de julio, superando al dictador Nicolás Maduro. Pero antes de continuar con esta noticia, suscríbete, dale like y comenta en este video si quieres que Nicolás Maduro salga de Venezuela. Gustavo Petro debe entender que no puede actuar a su antojo cada vez que lo desee. Así se lo han hecho saber tanto la Cámara de Representantes como el Senado de la República, siendo este último el que ha dado luz verde a una propuesta en la que se le solicita al gobierno de Petro que reconozca a Edmundo González como el legítimo vencedor de las elecciones en Venezuela. La moción fue aprobada con 48 votos a favor y señala que las elecciones en Venezuela dieron como vencedor indiscutible a González. Por lo tanto, el Ejecutivo, y en particular el presidente Gustavo Petro, debe reconocer públicamente a los verdaderos ganadores de dicho proceso electoral, que no corresponden al régimen actual de Nicolás Maduro, conocido por haber manipulado los resultados electorales, respaldado por un Consejo Nacional Electoral corrupto y un Tribunal Supremo de Justicia parcializado. Según el documento, es de conocimiento público que las elecciones en Venezuela han sido objeto de denuncias por fraude, intimidación y represión contra la oposición. Ante esto, el Senado subraya que es imperativo que el gobierno colombiano adopte una postura clara y firme en favor de la democracia, alineándose con los países que ya han rechazado los resultados fraudulentos. Además, recalca que el reconocimiento de los resultados legítimos no solo es un apoyo a la democracia en la región, sino también una acción coherente con los principios de la política exterior de Colombia, comprometida con la defensa de los derechos humanos y el Estado de Derecho. El Senado solicita al gobierno que reconozca a Edmundo González como el legítimo ganador de las elecciones en Venezuela, ya que representa la verdadera voluntad del pueblo venezolano. Celebro que hoy el Senado de Colombia esté en sintonía con la democracia mundial. Nos sumamos a los parlamentos que defienden la democracia y la libertad. Era justo y necesario que el Congreso colombiano apoyara al pueblo venezolano en su lucha por la libertad, declaró el senador Miguel Uribe Turbay. Uribe también se refirió a la persecución que sufre Edmundo González, actualmente asilado en España. El presidente electo de Venezuela está siendo perseguido por el régimen dictatorial de Maduro, quien lo forzó a abandonar el país mediante una violenta persecución que incluso lo obligó, bajo extorsión, a firmar un acta reconociendo el fraude electoral. Sin embargo, valientemente, él, María Corina Machado y millones de venezolanos han demostrado que no es una opción rendirse en la defensa de la democracia y la libertad, añadió Uribe. Asimismo, el senador advirtió que los políticos de oposición en Colombia deben ser igual de valientes, ya que enfrentan peligros similares bajo la presidencia de izquierda de Gustavo Petro. Hemos logrado detener el intento de Petro de dejarnos sin elecciones en 2026, pero es evidente que en las próximas elecciones nos jugamos el futuro democrático de este país, sentenció Uribe. En el contexto de esta situación, el pasado lunes la Cámara de Representantes aprobó una propuesta similar, solicitando al presidente Petro que reconozca la victoria de Edmundo González como presidente electo de Venezuela y que rechace el fraude electoral cometido por Nicolás Maduro. Los congresistas subrayaron que la falta de libertad y democracia en Venezuela afecta gravemente la estabilidad y seguridad de Colombia, y que no se puede permanecer indiferente ni guardar silencio ante el notorio fraude electoral. Ante todas estas presiones, Gustavo Petro sorprendió con un discurso en la ONU, donde afirmó que Venezuela es simplemente un país rebelde y culpó a la oligarquía global por los bloqueos económicos. Sin embargo, sus declaraciones fueron rápidamente criticadas por sectores de la oposición, como la representante a la Cámara Catherine Miranda, quien calificó a Petro como un mandatario irresponsable y antidemocrático. En conclusión, tanto el Senado como la Cámara de Representantes de Colombia están ejerciendo toda la presión necesaria para que Gustavo Petro reconozca a Edmundo González como el legítimo presidente electo de Venezuela. Mientras tanto, al pueblo venezolano se le envía un mensaje de esperanza. La lucha por la libertad continúa y pronto llegará la paz a Venezuela. Si este contenido te ha parecido interesante, te invitamos a compartirlo para que llegue a más personas que crean en una Venezuela libre. A medida que avanzan los días, la presión sobre el presidente Gustavo Petro sigue en aumento. Tanto la Cámara de Representantes como el Senado de Colombia han dejado claro que no aceptarán la pasividad del mandatario frente a la grave crisis política en Venezuela. A pesar de las declaraciones internacionales de Petro, donde intenta justificar el régimen de Maduro al culpar a factores externos, la postura del Congreso colombiano ha sido contundente. Es necesario reconocer a Edmundo González Urrutia como el presidente legítimo,
elegido por el pueblo venezolano. Los líderes opositores en Colombia advierten que la crisis en Venezuela no solo es un problema regional, sino que también tiene implicaciones directas en la estabilidad política y económica de Colombia. La migración masiva, la seguridad fronteriza y las relaciones comerciales entre ambos países se ven gravemente afectadas por la falta de democracia y el régimen autoritario que continúa en el poder en Venezuela. Por ello, desde el Congreso se insiste en la necesidad de actuar de inmediato y alinearse con los países que ya han desconocido a Nicolás Maduro como líder legítimo de Venezuela. El senador Miguel Uribe Turbay ha sido una de las voces más firmes en este tema, destacando la valentía del pueblo venezolano que ha resistido durante años ante la represión y el autoritarismo. Es admirable ver cómo millones de venezolanos no han perdido la esperanza ni han cedido ante la dictadura. La valentía de líderes como Edmundo González y María Corina Machado nos inspira a seguir luchando por la libertad y la democracia, no solo en Venezuela, sino también en toda América Latina, afirmó Uribe en una reciente entrevista. Las críticas a Gustavo Petro también han venido desde su propio país, donde sectores de la oposición y de su propio partido han comenzado a cuestionar su postura ambigua ante el régimen de Maduro. Algunos congresistas del partido Alianza Verde, como Catherine Miranda, han señalado que las declaraciones de Petro en la ONU son un reflejo de su desconexión con la realidad que enfrenta Venezuela. No podemos ignorar el sufrimiento de millones de venezolanos que huyen de la violencia y la miseria. Es hora de que Petro reconozca a González como el presidente legítimo y se posicione del lado de la democracia, declaró Miranda en sus redes sociales. La situación ha generado un debate intenso en los medios y entre la población. Mientras algunos defienden la posición de Petro, argumentando que cualquier intervención en los asuntos internos de Venezuela podría ser vista como una injerencia. Otros insisten en que Colombia no puede seguir siendo neutral ante un régimen que ha sido acusado de violaciones a los derechos humanos y de manipular elecciones. Lo cierto es que el tiempo corre, y la presión sobre Gustavo Petro sigue aumentando. Cada vez son más los sectores que exigen una respuesta clara y una postura firme ante la crisis venezolana. El Congreso colombiano ya ha dado un paso adelante al aprobar propuestas tanto en el Senado como en la Cámara de Representantes, y se espera que en los próximos días el gobierno de Petro emita un pronunciamiento oficial sobre el reconocimiento de Edmundo González como presidente electo de Venezuela. En medio de todo esto, el pueblo venezolano continúa su lucha por la libertad, con la esperanza de que, finalmente, la comunidad internacional y los países vecinos como Colombia se alineen en defensa de la democracia y pongan fin a un régimen que ha sumido al país en la miseria y la represión. Venezolanos dentro y fuera de su país siguen organizando manifestaciones y actos de apoyo a Edmundo González, quien, a pesar de su exilio, ha mantenido su compromiso con la lucha democrática en Venezuela. Mientras tanto, la comunidad internacional observa de cerca cómo se desarrolla esta situación, sabiendo que lo que ocurra en Venezuela tendrá repercusiones no solo en América Latina, sino en todo el mundo. Si te ha gustado este contenido y quieres apoyar la lucha por la democracia en Venezuela, te invitamos a compartir este video para que llegue a más personas que crean en una Venezuela libre. Juntos podemos hacer la diferencia. Mientras la tensión crece, muchos se preguntan cuál será el siguiente paso del gobierno de Gustavo Petro. La presión internacional, junto con el fuerte posicionamiento del Congreso colombiano, parece estar llevando a una situación en la que el presidente ya no podrá evitar pronunciarse de manera clara y definitiva sobre el conflicto en Venezuela. Algunos analistas políticos sugieren que Petro está tratando de ganar tiempo, buscando quizás una solución diplomática que le permita evitar una confrontación directa con Nicolás Maduro, pero también es evidente que su margen de maniobra se está reduciendo. Edmundo González Urrutia, desde su exilio en España, ha seguido manteniendo comunicación con sus seguidores y ha lanzado varios llamados a la comunidad internacional, instando a que no se permita que el régimen de Maduro continúe oprimiendo a Venezuela. Su mensaje es claro: la lucha no ha terminado y, aunque ahora se encuentre fuera de su país, su compromiso con la democracia es inquebrantable. El pueblo venezolano ha hablado, y no descansaremos hasta que se respete la voluntad popular, ha dicho en más de una ocasión en entrevistas recientes. Por otro lado, la resistencia venezolana, liderada por figuras como María Corina Machado, ha ganado terreno en el panorama político de Venezuela, a pesar de la constante persecución del régimen de Maduro. Machado, quien ha sido una de las voces más críticas contra el gobierno venezolano, ha mantenido una postura firme junto a González, apoyando su legitimidad como presidente electo y condenando los crímenes cometidos por el régimen. Venezuela tiene derecho a vivir en libertad, y no nos rendiremos hasta conseguirlo, ha expresado en reiteradas ocasiones. El escenario en Colombia no es muy diferente. El reconocimiento de Edmundo González por parte del Congreso colombiano no solo es una muestra de solidaridad hacia el pueblo venezolano,
sino también un reflejo del creciente temor en Colombia ante el impacto que la crisis venezolana podría tener en su propia estabilidad. Las relaciones entre ambos países siempre han sido complejas, y muchos temen que la creciente inestabilidad en Venezuela termine afectando más gravemente la seguridad y la economía colombiana. En este contexto, tanto la Cámara de Representantes como el Senado han dejado claro que la postura de Colombia no puede ser neutral. Han insistido en que el reconocimiento de González Urrutia como presidente electo no solo es un deber moral, sino una medida necesaria para proteger los intereses de Colombia y asegurar que la región no caiga bajo la influencia de un régimen autoritario que amenaza con desestabilizarla aún más. El panorama se complica aún más con las crecientes tensiones internas en Colombia, donde la polarización política ha alcanzado niveles críticos. La izquierda, liderada por Gustavo Petro, enfrenta cada vez más críticas tanto de la oposición como de sectores moderados que temen que el presidente esté siguiendo una agenda política alineada con gobiernos autoritarios como el de Maduro. No podemos permitir que Colombia siga el mismo camino que Venezuela, afirman muchos de los críticos de Petro, quienes insisten en que el presidente debe romper cualquier lazo con el régimen venezolano y adoptar una postura clara en favor de la democracia. Sin embargo, Petro parece resistirse a tomar esa decisión, lo que ha generado aún más incertidumbre sobre su verdadera posición respecto a Venezuela. Algunos observadores sugieren que el presidente colombiano podría estar calculando los riesgos de enfrentarse abiertamente a Maduro, temiendo las repercusiones tanto a nivel diplomático como en su base de apoyo, que incluye sectores de izquierda que han sido históricamente afines al régimen venezolano. Lo que está claro es que, tarde o temprano, Gustavo Petro deberá decidir si reconocerá oficialmente a Edmundo González como el presidente electo de Venezuela o si continuará manteniendo una postura ambigua ante la crisis. Mientras tanto, el pueblo venezolano sigue esperando, con la esperanza de que el apoyo internacional, incluido el de Colombia, los ayude en su lucha por recuperar la democracia y poner fin a un régimen que ha causado tanto sufrimiento. Para los millones de venezolanos que han tenido que abandonar su país en busca de mejores oportunidades, el reconocimiento de Edmundo González representa un rayo de esperanza. La posibilidad de que el régimen de Maduro sea finalmente desafiado desde el extranjero les da fuerzas para seguir adelante, a pesar de las dificultades que enfrentan en su día a día. En definitiva, la batalla por la democracia en Venezuela continúa, y aunque el camino por recorrer es largo y lleno de obstáculos, el pueblo venezolano no está solo. Con el apoyo de países como Colombia, que comienzan a alzar la voz en defensa de la libertad, existe la posibilidad real de que Venezuela pueda finalmente liberarse de la dictadura y reconstruir su futuro.